Seguimos con nuestra reflexión basada en la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a hablar de la fe que lo trastorna todo. Vamos a reflexionar en torno al texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 29, para reflexionar, para mirar, anotar algunos aspectos de esta fe que lo transforma todo y lo trastorna todo, y los diferentes aspectos en que este trastorno impacta nuestras vidas. Leemos: antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Pablo continúa explicando, y ustedes pueden seguir todos los sermones anteriores de esta serie en YouTube, en nuestro canal o en la página de la iglesia. Pablo continúa explicando, decía, cuál es la relación que tenemos con la normativa religiosa judía y con las normas que surgen de tal tradición. Al hacerlo así, se establecen también ciertas bases para el cristianismo posterior, para el nuestro. Quien quiera seguir la religión judía debiera tomar muy en serio sus tradiciones y normas. Pero quien quiera ser seguidor de Jesucristo debiera tomar muy en serio la distancia insuperable que existe entre la religiosidad que surge de normas, por muy bíblicas que parezcan, y el cambio que produce Jesucristo como resultado de su intervención en nuestras vidas. Se ha dicho que la fe de Jesucristo, la fe en el Señor, tiene efectos internos, espirituales, en el alma, todos esos elementos invisibles del ser humano, pero se ha dicho que la fe no tiene que ver con estas cuestiones sociales. La fe no tiene que ver con economía, no tiene que ver con la educación, no tiene que ver con la calidad del trabajo, con las diferencias sociales. Falso. Falso. La fe de Jesucristo no solo lo transforma todo, sino que lo trastorna todo. No por nada el cristianismo siempre ha sido peligroso para las sociedades. Salvo cuando el cristianismo se vuelve hacia su propio interior y se vuelca para vivir una piedad sin efectos sociales, una piedad intimista, una piedad escapista. En todas las otras ocasiones, el cristianismo es molesto para la sociedad. La fe en Jesucristo lo trastorna todo, y quisiera expresar al menos tres elementos que
ofrezco como propuesta interpretativa para ustedes de este texto, en este sentido. En primer lugar, la fe en Cristo provoca un cambio en el interior del propio ser humano. Miren el versículo 23. Antes de venir esta fe, ¿cierto? Antes de que llegara Jesucristo, que Pablo dice que había sido esperado antes de venir esta fe en Jesucristo, la ley nos tenía presos. La ley se refiere él a todo ese conjunto de normas en las que se fundaba y se funda la religiosidad judía. Muchas de esas normas forman hoy parte de nuestras propias Biblias, del Antiguo Testamento. La ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. La ley nos tenía presos. La palabra que traducimos como preso es una palabra griega. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Frureo es la palabra griega. Y la imagen que crea la palabra en los primeros auditores o los primeros lectores es la imagen de una ciudad sitiada. Ellos saben de sitiar ciudades. Un ejército que impide que los habitantes de tal ciudad entren o salgan. No es posible salir, no es posible entrar. La esperanza del ejército que sitia es que el hambre, la sed, la suciedad termine por quebrar la moral de quienes están sitiados y se rindan. Esa es la imagen que crea en los primeros lectores y en los primeros auditores esta palabra cuando Pablo la usa. La ley nos tenía sitiados. El conjunto de normas de la religión judía, el conjunto de leyes, el conjunto de mandamientos, por mucho que se pueda decir que vienen de Dios, en opinión de Pablo, ese conjunto de normas hacía que nosotros fuéramos como una ciudad sitiada, imposibilitados de moverse en libertad, salir, entrar, imposibilitados de vivir vidas plenas. Por eso NBI traduce muy bien presos. Estábamos encerrados hasta que llegara esta fe. Todo eso era antes de que viniera la fe. ¿Y la ley? ¿Es diabólica o algo por el estilo? No. La ley debe entenderse entonces, dice Pablo, como un guía, como un tutor, una metáfora que luego el apóstol ampliará en el capítulo 4, que es un texto para reflexionar la próxima semana. Por ahora nos quedamos con esto. Es un guía, pero al llegar la fe, ya no necesitamos al guía. Este es un punto en el que los evangélicos nos sentimos incómodos. Qué ganas dan de saltarse este texto y pasar a otro más fácil, ¿no? Borrar esto. Quienes conformamos toda nuestra vida con textos bíblicos surgidos de esta misma ley, nos sentimos incómodos con que Pablo de repente dijera acá, la ley está buena como guía hasta que llegó la fe. Una vez venida la fe,
el guía se quedó cesante. No hay espacio para la acción del guía. Y a uno lo pone nervioso esto, porque entonces uno dice, y tal vez esto algún psicólogo tiene que analizarnos acá, ¿no? Tal vez esto sea parte de un espíritu controlador que tenemos los evangélicos. Pero en este punto uno dice, pero bueno, si anulamos la ley, entonces ¿cómo le voy a decir a este que está en pecado? Si cuando le digo que está en pecado le tengo que citar un texto bíblico. Tú estás en pecado porque no cumples Levítico 13, lo que ustedes quieran. Tú estás en pecado porque te saltaste Deuteronomio 4:20 algo. Y si ahora Pablo me quita la ley, entonces claro que nos ponemos nerviosos, pues. No le vamos a prestar ropa a Pablo, ¿ya? Lo que dice es lo que dice. Nos guste o no nos guste, nos acomode o no nos acomode, hermanos y hermanas evangélicos y evangélicas presentes en esta iglesia. Ahora que ha llegado la fe, no estamos sujetos al guía. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos la Biblia a la basura? Se nos pasa por la cabeza, ¿eh? Además son caras las Biblias, no la tira a la basura. No, ya lo hemos dicho antes, la interpretamos como impulso para el servicio al Señor en el marco de la fe. Cuando la palabra de Dios se lee, lo hemos dicho antes, sin estar mediada por los anteojos de Jesucristo, entonces la Escritura es sencillamente una ley que nos tiene sitiados. Razón tiene Pablo para decir, la ley nos tiene encerrados, porque la ley sin Cristo, la Biblia sin Cristo, es simplemente un conjunto de normas, y eso es exactamente lo que hacían los fariseos cuando le citaban la Biblia a Jesús. Ustedes que tienen buena memoria recordarán que el propio diablo le citaba la Biblia a Jesús en una forma bastante similar a la que usamos nosotros a veces, para marcarle normas a las personas. No se bota a la basura, pero no se puede interpretar de otra forma sino como impulso para aquellos que ahora no están bajo el tutor, no están subordinados a norma alguna, sino que están en la fe de Jesucristo. Esto es lo mismo que quiso decir Jesús en una oportunidad, ustedes recuerdan la historia, cuando estaba dialogando con los especialistas en la ley judía. Y ellos entonces tocan el tema, uno de los temas más importantes en la fe judía, como es guardar el día de reposo. Un mandamiento que está en la Escritura, de ellos y en la nuestra también. Nadie abolió jamás ese mandamiento, está ahí. Y le insisten a Jesús que la gente no puede hacer esto en día de reposo, boicot. Que no puede hacer tal o cual cosa en día de reposo, no pueden caminar mucho, no pueden cargar esto, no pueden servir al prójimo, no pueden sanar enfermos, no pueden recoger espigas, porque la ley manda que nada de esto se haga en el día de reposo. Es cierto, guardar el día de reposo, si bien no explicado, estaba claramente escrito. Y Jesús les dice, mire, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. En otras palabras, las normas de la palabra de Dios no están para apresar a las personas,
sino para proveer un espacio para que estas personas se desarrollen en plenitud. Fíjense que Pablo está en la misma idea. ¿Tiramos la Biblia a la basura? No, considerémosla un guía. Un guía que tiene autoridad hasta cuando llega la fe. Cuando llega la fe, nos relacionamos con el guía de otra forma, como iguales, pero no en sometimiento como cuando la fe no ha llegado. Con todo lo que eso nos complica, no voy a tener presa. Con todo lo que eso nos complica, es lo que Pablo dice. Y como decía hace un rato, qué ganas dan de acomodar a Pablo a nuestra doctrina para que no salgamos mal parados de acá. Pero esto es lo que la palabra del Señor enseña. ¿A cuántos amigos, a cuántos hermanos, a cuántos parientes, a cuántos creyentes echamos de la iglesia, echamos de nuestros hogares, echamos de nuestra amistad, porque no encajaban con un texto bíblico de nuestra predilección? Porque no cumplían el Levítico tanto, porque no cumplían el Deuteronomio tanto, porque no cumplían el Mateo tanto. ¿A cuántos hombres y mujeres por quienes Jesucristo pagó a precio de sangre le aplicamos la ley como si no hubiera llegado todavía la gracia? En nombre de Cristo, nosotros hemos convertido al ser humano en esclavo del día de reposo, en lugar de hacer del día de reposo una bendición para el ser humano. Hemos convertido al hombre, por quien la ley se crea, en esclavo de la ley, en lugar de propiciar su libertad, su caminar hacia el nuevo horizonte que propone el Señor. Quien entregó su vida a Cristo es justificado cuando recibe con gratitud el regalo de ser hecho un hombre y una mujer justa ante Dios. El regalo. Ese día, cuando frente al regalo de Dios con lágrimas en los ojos o con una gran sonrisa, decimos gracias porque no merezco nada de esto, porque nada en el pasado me hace merecer esto, ni nada en el futuro me hará merecer esto, y a pesar de eso me regalas ser declarado justo. Ese día, el tutor deja de tener efecto en nuestras vidas. Nadie nos puede nunca más tirar un par de normas bíblicas para afectar el regalo que Dios nos hizo. Si eso no nos hace sentir libres en nuestro interior, nada lo va a hacer, queridos. Esto es lo primero que hace la obra de Jesucristo, un cambio en el propio interior del ser humano. Estaba preso, miraba el cerro de normas, llegaba a la primera, a las otras ni siquiera las miraba, no podía cumplir. Y de repente le dicen que no tiene que cumplir ninguna, que está todo pagado, que alguien murió en su lugar, que es libre, que no es esclavo, que la ciudad ya no está sitiada, que puede salir y entrar cuando quiera, que puede desarrollarse, que puede vivir en plenitud. Es un hombre y una mujer libre. En segundo lugar, la fe en Cristo provoca un cambio en relación con Dios. No solamente con nosotros mismos. Con nosotros mismos ahora somos libres, antes éramos esclavos, pero también en relación a Dios. Miren el versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios
mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Si en relación con nosotros mismos ahora somos libres, en relación con Dios ahora somos hijos e hijas. La palabra bautizar, que es una palabra que en griego suena igual, baptizo, significa sumergir, sumergir. De modo que quienes nos hemos sumergido en Cristo, nos hemos recubierto de Cristo. ¿Han visto cuando una galleta es sumergida en chocolate derretido? Algo que es muy malo y que no deben comer, por supuesto, porque engorda. ¿Eso le dicen a uno? Bueno, ya. Tú la metes y cuando sale ya no es igual. De hecho, podría ocasionar el efecto de que nosotros creamos que es chocolate sólido, porque no sabes lo que está por dentro. Tú no sabes que es una galleta recubierta. Puede ser chocolate sólido, más rico todavía. Eso están pensando a esta hora del día. Fíjese que esa es la imagen. No sé si Pablo conocería las galletas recubiertas en chocolate, pero es la imagen que queda. Los que hemos sido sumergidos en Cristo, nos hemos revestido de Cristo. Hemos sido revestidos de Cristo. Lo que significa que cuando ahora alguien nos mira, especialmente ahora, cuando el Padre, Dios, nos mira, recubiertos de Cristo, no ve al pecador Javier Ortega, no ve al injusto Javier Ortega, ve a su Hijo Jesucristo recubriéndome. No hay forma de merecer eso, hermanos. No hay forma de ganarse eso. No había ninguna posibilidad de eso por la ley, ninguna. No había manera. Por eso, de aquí en adelante, no solo el que sigue la fe de Cristo es libre, el que sigue la fe de Cristo es hijo de Dios. Cuando Dios lo mira, no ve nuestro pecado. Cuando Dios nos mira, ve a su Hijo Jesucristo, el Dios encarnado, su Hijo amado. El bautismo en agua que nosotros practicamos y que practicábamos hace unos días atrás es solo para nosotros un símbolo visible, externo, de esta experiencia inicial. El bautismo del que habla Pablo ahí no es el bautismo en agua. Este bautismo en Cristo, este sumergirse en Cristo, se produce en ese instante en que recibes con los brazos abiertos, con lágrimas en los ojos o con una gran sonrisa, con un aleluya o con lo que fuere, el regalo que Jesucristo dio al morir por ti y por mí en la cruz. En ese momento, de una forma misteriosa, de una manera que nosotros, los que estamos alrededor, no podemos ver, lo que está pasando es que el Espíritu del Señor nos está sumergiendo en Cristo. Salimos de ahí, nosotros no sentimos que haya cambiado mucho. Llegamos a la casa ese día y nos mandamos la misma pelea de todos los días en la casa. Nos enojamos, tal vez un poco menos, pero sentimos que lo que pasó el día anterior no cambió mucho. Y sin embargo, cuando Dios nos está viendo, no nos está viendo a nosotros con nuestro pecado. Está viendo esta nueva cobertura. Está viendo a su propio Hijo Jesucristo en nosotros. Eso es gracia absoluta. No hemos hecho nada. No hemos empezado a cambiar. No hemos empezado a transformarnos. No nos hemos metido al curso de academia bíblica siquiera, ni nos hemos enterado que lo que hacíamos era pecado.
Y ya, cuando Dios nos ve, ve a Cristo. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo y por eso no solo somos libres, somos también hijos de Dios. Así es que en esta fe que lo trastorna todo, se transforma primero nuestro interior. Éramos esclavos y ahora somos libres, presos de la ley. No éramos hijos y ahora somos hijos. Y en tercer lugar, la fe en Cristo también provoca un cambio en la relación entre los seres humanos. No solo en mi interior, no solo en mi relación con Dios, también en nuestra relación con el entorno. Verso 28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Los que dicen que Jesús no se metió con los cambios sociales están tremendamente equivocados, tremendamente equivocados. No han logrado gustar ni lo más mínimo de la transformación que hace Jesucristo. La obra de Cristo tiene implicancias sociales del más alto nivel, pero lamentablemente no de la forma en que este cristianismo durante 2000 años ha ido desarrollando. Fíjese que el cristianismo tiene más de 2000 años de existencia y durante estos 2000 años hemos desarrollado mucha teología, hemos desarrollado muchas formas de comportamiento que hemos llegado a convencernos de que son comportamientos cristianos. Hay valores que hemos llegado a convencernos de que son valores cristianos. Estamos tan convencidos que si el propio Cristo volviera a predicarnos, a Cristo lo crucificaríamos de nuevo en nombre del cristianismo. No, Cristo no está para defender valores sociales o valores morales con los que las sociedades se sientan cómodos. Está para trastornarlo todo. ¿Se acuerdan a Jesús diciendo, ¿qué creen, que viene a traer paz? No. ¿Se acuerdan? Nos acomode o no nos acomode, en Cristo no hay distinción étnica. En Cristo, dice el apóstol, no hay judío ni griego. No hay judío ni griego. No hay más cercanía a Dios de las caritas más pálidas respecto de las caritas más oscuras. No hay más cercanía a Dios respecto de ciertos apellidos que respecto de otros. A estas alturas de la vida uno se pregunta cómo fue posible que usando la misma Biblia que estamos leyendo hoy, iglesias evangélicas y teólogos evangélicos hayan justificado el hostigamiento a otros hombres y mujeres con motivaciones raciales. ¿Cómo es posible que desde púlpitos cristianos, todavía en el día de hoy, en nombre de Dios y con Biblia en mano, se insista en que hay ciertas etnias, ciertas razas, ciertos apellidos que debieran, al parecer, estar más cerca o tienen más derecho de acercarse a Dios? Díganme que esto no tiene impacto social. Díganme que el cristianismo, que en ciertas épocas y en ciertos lugares predica que en Cristo no hay judío ni griego, no va a terminar siendo asesinado por ahí en algún lado. Porque es peligroso, porque es molesto, porque las sociedades se construyen en base a ciertos ejes culturales y la distinción étnica en muchos lugares es un eje muy importante. Y que aparezca el cristianismo a decir,
olvídense de esta cuestioncita. Se acabó la distinción. En Cristo no hay judío ni griego. A ver qué va a pasar. Pero también con todo lo que nos incomode, en Cristo tampoco hay distinción social. No solo no hay distinción étnica, sino tampoco social. Tampoco hay, fíjense, esclavo ni libre. No sé si se puede medir, o si hoy día es difícil, después de tantos años, llegar a ser consciente del impacto económico que trajo para poblaciones enteras el desafío que hace Cristo a un modelo económico esclavista. No sé si te das cuenta lo que significa que los amos vuelvan a casa con un discurso que tenga la autoridad de Dios, donde les han dicho que el amo vale lo mismo que su esclavo ante Dios. No sé si se puede medir lo que significa que la economía de un imperio fundado en un modelo esclavista comience a ser amenazado por una joven e insignificante religión de un país también insignificante que crece y crece y crece con un discurso que nada tiene de espiritualista, queridos, que es tremendamente político en este sentido. En Cristo no hay esclavo ni libre. Arrégleselas del Imperio Romano para buscar un modelo económico que se ajuste a Cristo. Pero en Cristo no hay esclavo ni libre. Ahora vamos explicándonos por qué mataban a los cristianos. No era porque cantaban coritos lindos. No eran porque usaban Biblias bonitas ni corbatas rojas, como el pastor. Era porque eran jodidos para el imperio. Y también, aunque nos incomode, en Cristo no hay distinción de género. Leemos la misma Biblia, ¿no? Tampoco hay en Cristo hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Las distinciones que las culturas, como la nuestra en Occidente, una cultura cristiana, ha justificado en nombre de Cristo lo que se le antoje. Y además tiene citas bíblicas, medias dispersas, pero con citas bíblicas justifica todo. Las distinciones que las culturas hemos hecho a lo largo de los siglos deben tener en consideración que esas distinciones no existen ante Dios. Los cristianos honestos deben empezar a tomarse en serio a Dios, no a la cultura cristiana, no a la religión cristiana. Debemos empezar a tomarnos en serio lo que surge del estudio de la palabra de Dios. Y esto hay que hacerlo aunque ciertos privilegios nos acomoden. ¿Cómo, perdónenme las palabras que voy a usar, cómo me voy a deshacer de un privilegio tan grande como que haya un asiento para blancos y otro para negros, y que aunque todos los negros vayan amontonados, yo tenga como blanco mi asiento reservado? ¿Cómo no voy a querer conservar ese privilegio si es tan cómodo ir sentado? Pero miren lo que hace el cristianismo cuando rompe las estructuras sociales. Una mujer afrodescendiente en Estados Unidos dice: me siento donde quiero, porque este blanco y este negro valen lo mismo ante Dios. Y se arma una revuelta que terminó precisamente en estas revoluciones y en los derechos y finalmente en la abolición de la esclavitud. Que el cristianismo no tiene impacto social, que no se mete en política, las pinzas.
se mete en todo, porque lo trastorna todo. ¿Cómo no voy a querer que por haber nacido macho o hembra de esta especie humana, la sociedad me asocie ciertos privilegios? Si tengo la buena suerte de que esos privilegios me los justifican con un texto bíblico, ¿cómo voy a querer renunciar a privilegios de ese tipo adquiridos por siglos? Ese es el punto donde este texto mejor lo saltamos y lo metemos bajo la alfombra. Porque hasta donde puedo ver, en Cristo no existe macho ni hembra. Cerremos con algunas ideas para repetir lo que hemos dicho. La fe en Jesucristo posibilita un cambio total, hermanos y hermanas, en todas las esferas de la vida. Internamente somos libres, libres de la norma que todos los días nos hace sentir incapaces de vincularnos con Dios. Basta de autoflagelarnos por no dar el ancho de la perfección de la religión. Basta. Todos los días nos miramos al espejo, todos los días hay un pecado nuevo que confesar. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Todos los días, un pecado nuevo. ¿Hasta cuándo se acaban los pecados? No se acaban nunca. Si dependiera de eso, ninguno sería salvo. Pero no depende de eso, eso es lo que dijo Pablo. No depende de eso, no depende de una norma que se transgreda o se cumpla. Depende de un acto de gracia que Dios hizo en el pasado, en la obra de Jesucristo, y yo debo abrir los brazos y con gratitud aceptar su regalo de perdón. Así es que podemos mirar con paz a ese pariente perfecto que todos tenemos, que sí cumple la norma, que sí vive a la altura, lo envidiamos y lo odiamos porque él puede madurar y nosotros no. Sí podemos mirarlo tranquilos y sentir en el corazón que él o ella y yo valemos lo mismo. Lo mismo. Ha avanzado en su fe, ha dejado 1000 pecados, yo he dejado 200 nomás. Y aún así valemos lo mismo. Porque no éramos presos de la norma, no éramos presos de la ley. Cristo, y esa es la sorpresa, había dado por finalizado el trabajo del guía para quienes ahora avanzamos en la fe. Pero así como miramos a ese pariente perfecto que nos hacía sentir tan poca cosa cada vez que nos juntábamos, también podemos mirar a ese otro pariente no tan perfecto, a ese al que echamos de la casa, al que echamos de la iglesia, a ese que nunca dio el ancho para nada en la fe, a ese que le hicimos sentir que la salvación no era para él, porque es más pecador que todos nosotros. También a ese hay que mirarlo y hay que decirle: flaco, mira lo que descubrí. Era un regalo. Era un regalo. No era tu comportamiento el que te ganaba la salvación. No era la obediencia a la norma. No era que dieras el ancho. Era un regalo. A pesar de todo, siempre fuiste mi hermano. Hay que decirlo, porque así como respecto de otros me siento igual respecto del pecador. También, él, yo y los otros habíamos sido encerrados todos bajo la ley del pecado, todos condenados. Y ahora, por gracia,
Ya no estamos presos de la ley, sino abiertos a la fe. Lo segundo era que ante Dios somos hijos. El vínculo no está mediado por nada, es un vínculo de confianza. No hay nada que ocultar. Dios es nuestro Padre, no un mal Padre como nosotros. Nosotros todos somos mal Padre. Él es buen Padre. Nos va a tirar las orejas de tiempo en tiempo, pero ese es el vínculo que tenemos con Él. Otras religiones nos hacen sacerdotes, nos hacen siervos, nos hacen esclavos. La fe en Jesucristo nos hace hijos. Dios es nuestro Padre y con Él hay que vincularse de esta manera. Y lo tercero, ante el resto de los seres humanos somos iguales. Las normas nos distinguen, la gracia nos iguala. Ser judío, gentil, esclavo, libre, hombre o mujer, no significa diferencia alguna ante Dios. Los cristianos tienen que vivir consecuentemente este estatus, consecuentemente como libres. No puede haber un cristiano que viva enrostrándole a su hermano que hoy no cumplió Mateo tanto y mañana no va a cumplir Levítico tanto. Así dicen los fariseos, así decía el propio Satanás. Como libres, como hijos y como iguales. Vivamos el estatus que nos toca. Nosotros no estamos sitiados por la ley. Nosotros no somos esclavos. Nosotros somos hijos y nosotros somos iguales. Que Dios nos bendiga durante la semana. Hagamos los cambios que hay que hacer en nuestra familia, en nuestro interior, en nuestra relación con Dios. Hagamos los cambios que hay que hacer en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, como obrero, como investigador, como lo que fuere. Hagamos los cambios que hay que hacer. No podemos vivir esta semana como si no hubiéramos leído nunca Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29. Que el Señor nos dé de su poder para transformarnos y para anunciar esta buena noticia al resto de la ciudad. Que Dios nos bendiga. Oramos al Señor. Pónganse ustedes de pie y terminamos luego cantando a Dios. Gracias, Señor, por permitirnos una tarde más para abrir la palabra con tanta libertad, con tanta comodidad también en este lugar, y reencontrarnos con el antiguo mensaje de Jesucristo. Señor, nosotros queremos vivir no como presos de la ley. Queremos leer la Escritura con los ojos de Cristo para que sea un impulso en tu servicio, no para que sea una cárcel. Queremos vivir como hijos e hijas tuyos, no en lejanía, no con desconfianza, no de forma ritualista, sino como hijos, en comunión genuina. Y queremos también vivir como iguales. Hemos creado tantas diferencias en nuestra sociedad, tantas maneras creativas de humillarnos unos a otros, de perseguirnos unos a otros. Señor, que el Evangelio de Cristo, que sigue trastornándolo todo, también impacte en nuestras sociedades. Señor, te necesitamos. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos la fuerza para vivir en consecuencia con esto que la palabra nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.